También saludamos a esta hora en nuestro Centro Internacional de Noticias a Fernando Vargas Kembal, es el director del Comité Nacional de Colombia de Víctimas de la Guerrilla. Señor Vargas, gracias por estar con nosotros desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchas gracias por su invitación. Estábamos conversando justamente sobre el anuncio del presidente Santos de dar un nuevo plazo hasta el año 2015, de mantenerse en la mesa en estos diálogos de paz. Ahora mismo se discute el punto más quizá crucial, más controversial, y es las víctimas, la reparación, la verdad, cómo va a haber perdón por parte de los máximos cabecillas de las FARC por 50 años de atrocidades contra la población civil colombiana. Señor Vargas, ¿usted sí cree que hay que darle este otro tiempito al proceso de paz? Las FARC saben que el tiempo corre a favor de ellos. El gobierno es el que pierde con cada tic-tac del reloj de la mesa de negociación. El presidente Santos viene perdiendo popularidad velozmente con este tema de la paz y, por lo tanto, pues está al garete, bajo la presión y la demora que las FARC sistemáticamente le aplican en la mesa de negociación. Cada día que pase, cada mes que pase en la mesa de negociación es una victoria de las FARC a nivel político, a nivel internacional. Está reestructurando sus cuadros, está tejiendo de nuevo todos sus contactos internacionales, está reestructurando su aparato criminal en el país. Las FARC están ganando con la sola mesa de negociación, con que la mantengan. Así es que es el gobierno el que pierde, y Dios quiera que no vaya en aras de buscar un éxito político en una mesa de negociación, el gobierno a firmar a la loca, a la carrera, cualquier documento con tal de decir que hizo la paz con las FARC. ¿Qué le preocupa a las víctimas? Nos preocupan dos cosas fundamentalmente. Nos preocupa la justicia, nos preocupa que tanto crimen, tanto asesinato que las FARC han cometido en Colombia contra campesinos, contra niños, contra ancianos, contra mujeres, contra la población civil, contra militares desarmados, contra los colombianos en general. Nos preocupa que eso quede en el olvido y que eso quede perdonado. Eso no puede quedar perdonado, eso viola nuestros derechos, viola los derechos de las víctimas de las FARC y viola los estándares internacionales. Eso es claro para la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, allí el gobierno del presidente Santos se va a estrellar con una oposición nacional total de las víctimas de las FARC y de las víctimas de la guerrilla en general, al pretender otorgar una paz de esas que ya otorgaron anteriormente, pero que ahora el mundo ha reprochado que tiene que aplicarse justicia ante los estándares internacionales, de manera que no vamos a permitir que vayan a otorgar una paz con perdón de los crímenes, y mucho menos vamos a permitir que las FARC se lleven sus capitales tranquilamente y que el gobierno de buena fe le permita levantarse los capitales sin que el aparato judicial de Colombia caiga sobre esos capitales, para que con esos capitales se ayude a pagar la reparación que se le debe a Colombia. Precisamente sobre este punto estábamos revisando. Las FARC es un grupo, según la revista Forbes, que recibe producto de sus actos criminales 600 millones de dólares anuales, y ahora resulta que la reparación económica tendrá que hacerse a través de un fondo común. Esa es una de las victorias de las FARC en esta prenegociación de La Habana. Miren, permítanme recordarles algo que es importante. Las cifras no están tan bien ajustadas. Para 1984, el excontralor general Rodolfo González le informó a la agencia EFE que las FARC tenían, oiga, se viene el año 1984, un presupuesto anual de 2.800 millones de dólares, que correspondía a 4 puntos del PIB de la época, que estaba estimado en 70.000 millones de dólares. De manera que 30 años después, hoy, 30 años después de esa cifra, cuando las FARC son casi que totalmente los monopolizadores de la producción y del tráfico de narcóticos, no solo en Colombia, sino a nivel hemisférico, cuando las FARC tienen una explotación incontrolada de los recursos mineros y del subsuelo colombiano, cuando las FARC se han abierto otra serie de comercio hemisférico e internacional, cuando tiene una hegemonía sobre los presupuestos locales, cuando ha continuado la extorsión, cuando ha continuado el saqueo de los capitales privados, de manera que 30 años después, si prolongamos esas cifras a hoy en día, tendríamos que decir que las FARC, de los 4 puntos del PIB de hace 30 años traídos hoy en día, serían más o menos 12.000 millones de dólares, puesto que el Producto Interno Bruto hoy está estimado en 379.000 millones de dólares, más o menos. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que esas cifras queden lavadas en la mesa de negociación. Nos preocupa que el aparato judicial de Colombia está en mora de caer sobre esos capitales. No vemos los procesos
para poder detectar dónde están los testaferros de semejante capital del delito. Esto lo que demuestra es que las FARC son un gran aparato criminal y la justicia colombiana está rezagada para poder caer sobre esos capitales y que esos capitales sean el gran fondo para pagar y reparar a las víctimas. Señor Vargas, ¿y puede darse la posibilidad de que no, como usted lo explica, no se esté declarando todo lo que tengan las FARC? Estos hombres criminales se desmovilicen, algunos terminen excarcelados, no pagando ni un solo día de prisión y luego vayan a recoger sus propiedades de testaferros o sus caletas y terminen libres y millonarios? Sería un acto de historia negra para Colombia si eso llegara a ocurrir, pero todo parece indicar que en ese camino es que están llevando la negociación. No de otra manera entendemos, por ejemplo, cómo en el marco para la paz se dejó por fuera del proceso judicial estos temas. Fíjese que la verdad en el marco para la paz que aprobaron en el Congreso de Colombia, impulsado por el Gobierno Nacional, el tema de la verdad se dejó extrajudicial. Ya no se obliga a las FARC so pena de una sanción judicial a decir la verdad. Y si las FARC no están obligadas a decir la verdad en cuanto a sus capitales ni en cuanto a sus crímenes, no tengan la menor duda que van a ocultar todos sus asesinatos y por supuesto sus fortunas, porque lo que están tratando es de lavar su fortuna. Ya seguramente si el aparato judicial colombiano fuera más expedito, más interesado en develar el entorno de las FARC, sus testaferros, sus negocios lícitos, cómo han lavado una serie de capitales a nivel hemisférico, nos sorprenderíamos de ver que de pronto muchas empresas conocidas son de ellos. Quiero terminar con el tema del perdón y el arrepentimiento, señor Fernando Vargas, porque la reparación no solo va a ser económica, creo que también hay un punto en el que las víctimas quieren ver a sus victimarios reconociendo los delitos y también pidiendo perdón. Sin embargo, hemos registrado esta semana, a través de un comunicado de las mismas FARC, que han secuestrado a 2 militares colombianos en pleno proceso de paz. Yo le pregunto, ¿ustedes sí sienten que vaya a haber un arrepentimiento real? No, las FARC nunca se han declarado responsables de la violencia en Colombia. Ellos siempre han dicho recientemente en sus entrevistas y en sus libros que ellos son víctimas del Estado. Es que las FARC vienen en reversa al sentimiento nacional. Ellos no van a reconocer ningún crimen cometido por ellos y si lo llegan a reconocer será alguna cosa extraordinaria que sea imposible de negar. Pero indudablemente quien está en la obligación de imputarle los crímenes a las FARC es el aparato judicial. Es el aparato judicial quien tiene que hablar por las víctimas en Colombia. No tenemos que ser nosotros los que tengamos que ir a Cuba a rogar que las FARC nos reconozca el asesinato de nuestros padres o de nuestros niños. Es el aparato judicial de Colombia quien tiene que imputarle a las FARC todos sus delitos y tiene que llevarlo a los estrados judiciales. Y si no, entonces no quedaría más sino la Corte Penal Internacional, que ya la Fiscalía se ha pronunciado en varias ocasiones, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, llamando la atención de que no se pueden perdonar todos los crímenes que quieren perdonar en Colombia. En eso es que estamos. Pues ahí está la voz de las víctimas de las FARC en Colombia, que son víctimas, no necesitan que les reconozcan su condición. Señor Fernando Vargas, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, muchas gracias por haber estado este tiempo con nosotros. A ustedes, muy amables. Muy amable.